Esta sesión versará sobre la verificación de la información de sostenibilidad y para ello tenemos la fortuna de contar con la presencia de doña María Dolores Urrea, subdirectora general de normalización del ICAC, y don Gonzalo Ramos, secretario general del PIOP. Permitidme, como introducción, un breve itinerario desde la geología a la auditoría. Desde la geología nos llega la pregunta: ¿seremos capaces de tomar conciencia de especie y redirigir el rumbo de nuestras acciones para evitar el colapso? Y hay posibles respuestas. Desde la misma geología, el codirector de Atapuerca y doctor en Geología del Cuaternario, Eudald Carbonell, en La conciencia que quema, nos dice: la situación actual es un aviso para nuestra especie. El sistema está al borde del colapso. Hace falta una conciencia crítica de especie. Desde la filosofía, la década pasada, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recuperaba el término policrisis, que en décadas anteriores había acuñado el pensador de la complejidad Edgar Morin. Policrisis, con los choques económicos y no económicos enredados hasta el fondo, no es de extrañar que un término desconocido vuelva a ganar terreno. La policrisis, un problema, se convierte en crisis cuando desafía nuestra capacidad de afrontarlo y, por tanto, amenaza nuestra identidad. En la policrisis los choques son dispares, pero interactúan de manera que el conjunto es aún más abrumador que la suma de las partes. A veces uno tiene la sensación de perder sentido de realidad. Desde el derecho, pensar la tierra como cliente. Hace pocos días, aquí en Barcelona, se entregaba el premio a James Thornton, fundador de Abogados en Defensa de la Tierra, ganador del premio Roca Junyent de Derecho hace, como decía, 2 semanas aquí en Barcelona. Desde la ortodoxia, desde la centralidad y acercándonos al ámbito que hoy nos compete, nos llegan ecos de si el calor de Egipto de Sharm el-Sheikh está evaporando el Green Deal europeo. Y para ir acercándolo, llevándolo aún más a nuestro terreno, cuando en 2015 Jean-Claude Juncker utilizaba el término policrisis, este colegio, el Col·legi, daba y reconocía como colegiado de honor a un geólogo, Mariano Marzo, geólogo experto en geología del petróleo, y cito a don Mariano Marzo: existe un amplio consenso científico. Desde la revolución industrial y muy particularmente desde mediados del siglo XX, los humanos hemos forzado el calentamiento del planeta, más allá de los ciclos climáticos naturales. Ahora debemos encontrar la manera de regular el termostato. Hay que cambiar de rumbo, no basta con lo que hacemos. Hay que doblegar la curva de ascenso de las temperaturas. Esfuerzo a hacer en los próximos años es considerable. Va a existir una presión regulatoria y presión social a la cual no podrá escapar ninguna actividad económica ni ninguna inversión. Insisto, va a existir una presión regulatoria y una presión social a la cual no podrá escapar ninguna actividad económica ni ninguna inversión. La presión regulatoria se constata y se plasma en la normativa europea sobre información de sostenibilidad. En el EFRAG, en esos arduos trabajos que se están llevando, como bien sabemos, desde el TEC Expert Group y desde el BOAR del EFRAG, para la construcción de la arquitectura del estándar europeo de información de sostenibilidad, del que la próxima semana probablemente habrá un set que se va a publicar. La normalización en contabilidad tardó décadas, la de sostenibilidad será mucho más acelerada, sin duda. Y en este contexto económico y ambiental, en esta situación de interdependencia y la necesidad de información y transparencia, ante el reporting fatigue, esa fatiga del reporting, ese cansancio del reporting de que habla la prensa internacional británica, ante la necesidad de estandarización, ante la necesidad de comparabilidad, calidad, rigor de la información sostenible, finalmente la necesidad de verificación. Verificación como etapa final de ese camino que se inicia en las compañías, en primer lugar, a través de definir la estrategia de la empresa en los aspectos ESG. Continúa, en segundo lugar, asignando responsabilidades. Continúa, en tercer lugar, difundiendo el propósito de todo el equipo. En cuarto lugar, introduce esas decisiones en las operaciones, en las actividades de la empresa. Y finalmente, y solo al final, reportando sobre ella para ser posteriormente verificada.
Y para hablar de supervisión, de auditoría, de verificación, nos ilustrarán los ponentes que nos acompañan. Tenemos la fortuna de contar hoy con don Gonzalo Ramos, secretario general del PIOP, y doña María Dolores Urrea, subdirectora general de Normativa del ICAP. Presento en primer lugar a don Gonzalo Ramos y cuando acabe la ponencia presentaré a doña María Dolores. Don Gonzalo Ramos es secretario general del PIOP desde 2009, expresidente del Comité de Auditoría Externa del Fondo Monetario Internacional, director ejecutivo para España y México fue del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el BERD, y director general de Finanzas Internacionales del Ministerio de Economía y Hacienda, y tuvo responsabilidades en diferentes consejos de administración de Transmediterránea, de Nagas y de otras compañías, y también estuvo en el Ministerio de Industria en el periodo 1990-94. Es miembro del Consejo del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, y su formación en economía en Madrid, en Warwick y en Oxford. Don Gonzalo, cuando quieras. Xavier, muchísimas gracias. Y, en fin, lo primero, realmente compartir con vosotros el orgullo y el honor de estar aquí en estas jornadas tan importantes del Col·legi. El Col·legi es una institución que admiro mucho, que conozco de pasado, gemela y hermana, y otra que existe en Madrid. Y la verdad es que es extraordinario tener la oportunidad de estar con vosotros. Y agradeceros sobre todo que estéis aquí. Yo pensaba que os puedo regalar a cambio de que estéis aquí sentados escuchando esta charla, que la mía va a ser corta, 15 minutos, no será más. Y entendiendo el DNA de esta magnífica asociación profesional, yo os traigo 3 mensajes, sabiendo que vamos a hablar de sostenibilidad. El primero es que conozcáis el PIOB, que voy a ser muy rápido, pero seguramente ninguno de vosotros sabe qué es esto del PIOB. Os lo contaré muy rápidamente, es importante que lo sepáis. En segundo lugar, voy a aprovechar, porque entiendo que muchos de vosotros estaréis trabajando en el ámbito de la auditoría, de la preparación de estados contables, de por dónde vemos desde el PIOB por dónde van los tiros, ¿no? Y finalmente os voy a poner dudas más que respuestas, o por lo menos como yo entiendo todo este fantástico debate de cómo dar verificación. Perdonad que a veces no encuentro la palabra adecuada, pero bueno, cómo dar verificación a la información sobre sostenibilidad. ¿Qué es esto del PIOB? Mirad, en España tenemos 2 instituciones financieras internacionales nada más. La Organización Mundial de Reguladores de Mercados, que se llama IOSCO, y el PIOB. Las 2 están en Madrid. IOSCO es grande, importante, el PIOB es chiquitito y humilde. Pero nosotros lo que hacemos, básicamente, es supervisar las normas de auditoría que conocéis, que se adoptan en España bajo el nombre de NIAS. Todas las normas de auditoría que hoy rigen en España se inspiran en unas normas se inspiran al 99% en unas normas internacionales que se llaman International Standards on Audit, que rigen todos los aspectos de la auditoría. Son normas voluntarias que se desarrollan por unos consejos emisores compuestos de 18 personas que son de carácter global, muy dominados por la industria auditora distinta de la que está aquí representada en general, sobre todo las 6 grandes o las 10 grandes, en distintos estamentos. Estos 2 consejos emisores de normas son el IAASB, que habréis oído hablar, el Consejo Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento, y luego también miramos todo lo que es el aspecto de ética, el código de ética que rige tanto la profesión de auditores como de contables, el código de ética del IESBA, que seguramente lo conocéis. Nosotros somos unas 10 personas en Madrid y unas 15 personas en el resto del mundo y nuestra opinión y la certificación de que ese estándar obedece al interés público es necesaria para poder emitir cualquier norma de auditoría. En esta filmina que tenéis ahí arriba veis 3 niveles y voy a pasar ya a mi siguiente mensaje. Arriba del todo nosotros tenemos a los grandes reguladores internacionales, son a quienes nosotros debemos, no obediencia, pero accountability. Comisión Europea, IOSCO, Foro de Estabilidad Financiera,
Comité de Basilea, Asociación Internacional de Reguladores de Auditoría, etc. Ellos son a quienes nosotros llevamos a contabilidad y veis ahí que por debajo de nosotros ejercemos la labor de supervisión sobre los consejos emisores de normas. Algo que hacemos también, aparte de supervisar, es nombrar a los miembros de estos consejos. Los buscamos, los seleccionamos y los nombramos a través de procedimientos muy transparentes y globales. Si en algún momento tenéis algún buen candidato que creáis que tiene el calibre suficiente para ser miembro de un consejo asesor de normas de auditoría o de ética para contables, estoy a vuestra absoluta disposición. Lucharé para que esa persona tenga el mejor trato posible en los procesos de selección que tenemos establecidos. Es un mensaje que os quiero dejar, porque tenemos muy poca representación en estas instituciones. Bueno, ahora paso al segundo mensaje, que eso es el PIOB. Ahora, ¿por dónde van los mundos de yo creo, ¿no? de lo que va a ser la auditoría y en cierta parte de la contabilidad a muy corto plazo, 2-3 años? ¿Qué normas estamos haciendo? Hablaba Reinés de los forward, los contratos forward. ¿Qué contratos forward tenemos aquí nosotros? Pues mirar, sostenibilidad, que vamos a hablar ahora mismo. Estamos trabajando muy duro con el fraude. Se va a endurecer la NIA sobre el fraude en materia de intentar que el comportamiento del auditor con respecto al fraude sea tan serio como lo es frente a errores contables, ¿no? Está ya muy avanzado. Sabéis que el estándar de empresa en funcionamiento está muy debatido. Esto se va a endurecer también. Y luego algo que os quiero contar aquí, que os puede afectar, es que va a haber una nueva norma internacional para pequeñas y medianas, para auditar lo que se llaman entidades menos complejas. Esto afecta de lleno al sector de la auditoría y de la preparación de carácter mediano y pequeño. Varios países, Francia, Alemania, países nórdicos, han respondido a las exigencias del sector de auditoría más mediano, más pequeño, y también a los preparadores, para hacer una norma específica que, sin disminuir la calidad del assurance, que seguiría siendo assurance razonable, facilite todo lo que es, pues desde el punto de vista incluso de cuaderno de trabajo y desde luego desde el punto de vista metodológico, la aplicación de auditorías a entidades menos complejas, que básicamente se definen como aquellas que desde luego no están cotizadas, no tienen ninguna estimación contable compleja en su balance y no son, en principio, parte de ningún grupo. Esto os va a afectar en vuestra práctica a todos aquellos que seáis pequeños o medianos auditores. Y muy rápidamente en sostenibilidad, aquí tenéis las dudas. Paso ya a hablaros de la sostenibilidad. Mirad, aquí tenéis como, esto lo hemos hecho en el PIOB y es algo complicado. Es decir, este mundo de la sostenibilidad, tanto en lo que es reporting como lo que es la auditoría, a mí me sorprende. Mirad, aquí tenéis 5 columnas, ¿no? Y son distintos marcos de información. Los emisores, que lo tenéis en lo que es vuestra columna a la derecha, pues ahí tenéis 4, hay muchos más, hay marcos voluntarios. Esos son emisores de estándares de reporting, ¿no? Ahí tenéis el International, el ISSB, en el IFRS, el gran establecimiento de estándares a nivel global. Tenéis luego el GRI, el Global Reporting Initiative. Estos son estándares que conoceréis, se están aplicando desde hace años en materia de reporting de sostenibilidad. Tenéis el EFRAG, que nos va a hablar María Dolores mucho más. Y tenéis también Estados Unidos, que está sacando sus propias normas. Estos son 4, pero no me he querido poneros todos. Pero bueno, esos son los más importantes, ¿no? Estos son los que emiten normas de reporting. ¿Para qué usuarios? Es la segunda columnita. Pues mirad, ahí, perdonadme que me voy a levantar porque como ya no puedo verlo, pero para leerlo con vosotros, mirad, tenéis inversores, porque en general el marco del ISSB está dirigido
a inversores, ¿no? Con una gran posibilidad de quitar todo lo que es el greenwashing y demás. El GRI va a un montón de gente, no solo a usuarios. O sea, empieza a incorporar el concepto ya de doble materialidad, que seguramente conocéis todos vosotros. El EFRAG, sin duda. El EFRAG, que vosotros conoceréis, y María Dolores nos va a contar, el reporting de sostenibilidades se basa en el concepto de doble materialidad, es decir, el impacto que tiene las actuaciones de sostenibilidad no solo sobre el balance de la empresa, sino sobre el exterior, ¿no? Y finalmente Estados Unidos, que también se dirige a los inversores. Pero fijaros, en la temática, ¿de qué tratan estos reporting standards? Pues el del ISSB, de todo, no solo del clima, también de impactos sobre todas las variables que os comentaba pueden tener efectos sobre la sostenibilidad de la empresa. El GRI, todo, también incorpora ámbitos sociales, medioambientales, sectoriales, económicos. El GRI creo que son 22 estándares, si no olvido más, específicos por industria, ¿no? Pero también tiene que medir el impacto sobre los stakeholders, sobre los empleados. El EFRAG, quizá el más amplio de todos, con el concepto de doble materialidad, y la SEC, que solo de momento está enfocándose al reporting en clima. La materialidad, que es este concepto, es decir, sobre qué estamos midiendo qué, pues es distinto también. Y finalmente, ¿qué pasa con quién le da verificación, seguridad a esta información? Bueno, pues mirar, el ISSB, el global, lo deja en marco del país que lo quiere aceptar, el GRI lo recomienda, pero como veis en azul, la única obligatoria es la Unión Europea. Y esto yo creo que es lo que nos va a contar María Dolores, ¿no? Y esto es muy importante. El único marco que yo conozco que va a exigir verificación obligatoria es el europeo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el mundo del PIOB y en el mundo de las grandes auditoras, del que sin duda nosotros, sin llegar a ser parte, tengo que confesar ante una audiencia como vosotros, que sois más bien medianos profesionales, pues evidentemente la representatividad de las 6, 7 grandes empresas pues dominan este mundo, ¿no? No puedo decirlo de otra manera, ¿no? Pero ¿qué se está haciendo aquí? Pues mirar, en el ámbito del IAS, el IASB, o sea, el Consejo Emisor de Norma Internacional en Assurance, ya está trabajando en un estándar. Y os he contado esa filmina de complejidad en las distintas dimensiones del reporting y de la auditoría, porque el pobre IASB tiene que hacer un marco de metodología auditora que sea neutral con respecto al marco de reporting, que sea neutral con respecto a la materialidad y que sea neutral con respecto al usuario. Y vosotros me preguntaréis, bueno, ¿y eso cómo lo hace? Y esa es una buena pregunta que dejo con vosotros. Ahora mismo el IASB está trabajando en ese estándar y es francamente complicado. Pero bueno, y ahí tenéis las fechas. Estamos esperando que como para finales del 24 exista una norma a nivel global que os ayude a, en función de del nivel de confianza que queráis transmitir, o limitada o razonable, que os dé un marco de referencia globalmente aceptado. Y otra cosa que os debe importar mucho, y con esto ya concluyo, ¿qué papel tiene el sector del que yo entiendo que formáis parte en todo este lío de la sostenibilidad? Nosotros, cuando trabajamos en el Código de Ética, que rige el comportamiento de contables y de auditores, nos enfrentamos al siguiente problema. Hoy vamos a ver, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto de la sostenibilidad? ¿Quién va a dar assurance a la información de sostenibilidad? ¿Van a ser los auditores, que son magníficos expertos en contabilidad y en integridad y en confianza, pero que no saben nada de métricas de CO2
o de impactos sobre las comunidades indígenas en Alaska, de una emisión no deseada, ¿no? ¿Quién está más capacitado para hacer esto? Data assurance en información financiera. Este es un debate importantísimo. No se os escapa que grandes colectivos de ingenieros y de otro estilo están ya trabajando en dar ellos assurance a la información que en función de esos distintos marcos pues se está preparando. Ahí vuestro sector tiene una oportunidad extraordinaria y nosotros estamos intentando trabajar para que los criterios de ética y de integridad tan importantes que el sector de contabilidad y de auditoría ha desarrollado a lo largo de las décadas puedan también inspirar con la misma seriedad y el mismo rigor el Data Assurance en materia de sostenibilidad. O sea, que creo que ahí tenéis un papel muy importante y, desde luego, nosotros somos muy conscientes de ello. Dije que iba a intentar ser breve, me disculpo por no haber sido. Os agradezco enormemente tener la oportunidad de hablaros en castellano. Viniendo de Madrid, como venimos nosotros, el entorno no nos facilitaría, si os hablásemos en catalán, hablar con esta claridad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Como apuntaba Gonzalo, a continuación se va a entrar más en el detalle de la normativa europea y para ello contamos con doña María Dolores Urrea. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciada también en Derecho y con estudios en Manchester. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores Seguros del Estado y comenzó su carrera en la Dirección General de Seguros y de Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Empresa como inspectora de seguros y en 2005 ya se incorporó al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que sabemos es el organismo regulador de contabilidad en España. Y en la actualidad es subdirectora general de normativa contable del ICAC, secretaria de su Comité Consultivo de Contabilidad, miembro del Consejo del ICAC. María Dolores, cuando quieras. Pues muchísimas gracias por la amable presentación, muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro, que es un honor estar aquí ante este público pues tan instruido y tan relevante. Tal y como ya mi antecesor, Gonzalo, ha comentado, pues con mi ponencia lo que me gustaría es pues dar unas líneas directrices, ¿no?, de esta nueva directiva de información corporativa sobre sostenibilidad, que todavía no se ha publicado en el DOE, pero se espera que se haga entre este mes de noviembre o el principio de diciembre. Está pendiente de trámite, básicamente, de procedimientos formales, terminar las traducciones a los distintos lenguas oficiales, ¿no?, de la Unión Europea, pero básicamente el texto ya está. Entonces, me gustaría hacer un recorrido rápido sobre los antecedentes, estar relativamente tranquilos en la medida que en España, ¿no?, con el tema de sostenibilidad, pues ya con la anterior directiva, ¿no?, todavía vigente de información no financiera, la Directiva 95 del año 2014, que se transpuso en primer lugar, ¿no?, a nivel interno a través de un Real Decreto Ley del año 2017 y, si bien esa transposición con ese Real Decreto Ley fue de mínimos, ¿no?, una transposición muy pegadita a la directiva, luego con la Ley 11/2018 la ley fue más ambiciosa y se fue más allá. Con lo cual, en ese sentido, en España, pues ya hemos hecho un recorrido que no han hecho otros países, por ejemplo, a nivel de umbrales, ¿no? Ya en el año, a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2021, como sabéis, los umbrales han bajado, con lo cual el alcance de exigencia a nivel de volumen de empresas, de tener que dar esa información hasta ahora, ¿no?, denominada no financiera, pues es mayor que en otros países europeos. Y, por otro lado, en España, como sabéis, ya la Ley 11/2018 exige la verificación de esa información no financiera, con lo cual para nosotros eso no es nuevo. En otros países de la Unión Europea sí lo es. Otro elemento que hay en nuestro país es que, tal y como ha dicho mi predecesor,
si bien esa verificación, ¿no?, en principio se presume que la van a hacer muy bien, ¿no?, y está previsto en la directiva y bueno, en la ley, que lo van a hacer los auditores, también ya la Ley 11/2018 recoge la posibilidad de que esa verificación la realicen prestadores de servicios, prestadores independientes, ¿no?, de servicios de verificación. Bueno, como recorrido rápido, pues esta directiva, ¿no?, todavía vigente del año 2014, ya exige, ¿no?, la divulgación de información no financiera e información de diversidad, concretamente en este segundo aspecto, a las empresas cotizadas. La información. Bueno, pues había que dar información, ¿no?, o hasta ahora no hay que dar información hasta que no entre en vigor esta directiva de sostenibilidad sobre cuestiones medioambientales, sociales, derechos humanos, lucha contra la corrupción, el soborno. Hay que dar información sobre modelo de negocio, políticas aplicadas, indicadores clave de resultados. Y en cuanto al formato de presentación, en España también tenemos, ¿no?, frente a la nueva directiva, la próxima directiva, una ventaja, y es que ya se exige que ese estado de información no financiera se dé dentro del informe de gestión. En la directiva del año 2014 se permitía que se realizara en un informe separado, pero la ley española dice que no, que tiene que ser dentro del informe de gestión o, si es en un informe separado, que forme parte de ese informe, de ese estado del informe de gestión, con lo cual debe de cumplir pues todos los requisitos propios del informe de gestión. Bien, en cuanto a esta nueva propuesta de directiva de información corporativa sobre sostenibilidad, bueno, primero, con vuestro permiso, decir que el título definitivo todavía no está, ¿vale? Pero bueno, será algo así, ¿no? Porque ahora mismo están todavía en proceso de traducción a los diferentes lenguas y, bueno, aproximadamente pues será algo así. Bueno, la comisión, ¿no?, es muy ambiciosa en el tema de información no financiera, quiere ir más allá y entonces por eso en abril del 2021 presenta una propuesta de información sobre sostenibilidad que se ha estado negociando hasta el 29 de junio del 2022. ¿no? Esta directiva, bueno, pues propone la Comisión y tiene que ser aprobada en sede del Consejo de la Unión Europea y en sede del Parlamento Europeo. Es en la sede del Consejo en la cual estamos representados todos los Estados miembros de la Unión, donde, bueno, pues a través de, ¿no?, a nivel España, pues el ICAC ha ido participando en las reuniones de forma coordinada, por supuesto, pues con otras instituciones, ¿no?, como la CNMV y también en determinados aspectos, pues también, por ejemplo, con el registro mercantil. Como he dicho, bueno, pues está en proceso de traducción, pero la publicación va a ser inminente. Y de forma paralela, ¿no?, para no retrasar el proceso y todo esto, porque ya hay otra serie de reglamentos, de directivas que exigen mucha información en materia de sostenibilidad y entonces la Comisión, bueno, pues se vio obligada a dar un marco que aglutine todas estas exigencias y, lo más importante, que se elaboren, como ya ha dicho Gonzalo, unas normas a nivel europeo. Este mandato se encarga al EFRAG, que hasta entonces, bueno, pues el EFRAG era el órgano asesor de la Comisión, pero relacionado con la información financiera, relacionado con las normas que aprobaba el IASB y luego ya pues decidía, ¿no?, asesoraba a la Comisión o sigue asesorando a la Comisión de si son adecuadas o no de acuerdo con el reglamento NIC. En este caso es la Comisión, ¿no?, la que da un paso adelante y dice no, las normas europeas de sostenibilidad las vamos a elaborar en Europa. Y bueno, pues va a ser el EFRAG el que proponga, ¿no?, el que elabore, ¿no?, unos borradores de normas y será la Comisión la que adopte mediante actos delegados esas normas y se van a aprobar a través de reglamento. Es decir, que una vez aprobadas por la Comisión a través de actos delegados, se van a aplicar directamente en toda la Unión Europea. No hay que transponer nada. Bueno, esta directiva de información sobre sostenibilidad modifica una serie de directivas previas, ¿no?, como es el caso de la directiva contable. Por eso, bueno, y el ICAC, ¿qué tiene que ver en todo esto de la sostenibilidad? Bueno, como ya ha dicho Gonzalo, pues la verdad es que el tema de la sostenibilidad tiene mucha relación con la información financiera.
Y entonces, en prácticamente todos los Estados miembros de la Unión Europea estamos viendo cómo el regulador, el normalizador contable, es el que está asumiendo esta información, esta competencia de la información sobre sostenibilidad. Ligado, bueno, pues igualmente, ¿no? Los auditores tienen un papel esencial en el tema de la verificación también de la sostenibilidad, dado su amplio conocimiento, ¿no? sobre la verificación de la información financiera. Bueno, pues además de la directiva contable, por supuesto, modifica la directiva de auditoría, ¿no? para dar alcance a esta nueva exigencia de verificación de la sostenibilidad, también el reglamento de auditoría legal de entidades de interés público y la directiva de transparencia, ¿no? que tienen que cumplir los emisores cuyo valor se emite en la negociación en un mercado regulado. Bueno, pues si entramos en los plazos, una vez que se apruebe esta directiva, que esperamos que sea, bueno, pues bien en este mes de noviembre o bien en diciembre, habrá un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la directiva para transponerla al ordenamiento interno. ¿Cuáles son las principales novedades de esta directiva? Bueno, en cuanto al ámbito de aplicación, como hemos dicho, en España tenemos una cierta ventaja, ya que con la ley de 2018 se fue más ambiciosa y entonces, bueno, pues ahora de forma obligatoria en toda la Unión Europea tendrá que aplicarse a empresas grandes, de acuerdo con el concepto de grande de la directiva contable, y a empresas cotizadas, incluyendo las pymes cotizadas, ¿vale? Esto es importante, las pymes cotizadas, pero que no sean microempresas y excluyendo también aquellas pymes cotizadas en mercados alternativos o de crecimiento. El contenido del informe, ya lo adelantó también Gonzalo, ¿no? Pues todo lo que sea material sobre medio ambiente, social y gobernanza. El aspecto esencial que ya he adelantado, ¿no? Que esta información hay que elaborarla de acuerdo con las normas europeas, que ya la directiva incluye, ¿no? unos mínimos, de forma más ambiciosa que la anterior directiva, que va a ser de aplicación directa, ¿no? Estas normas obligatorias, y que va a incluir la verificación. Con lo cual, a pesar de que haya muchos no, algunos otros marcos, ¿no? El del ISSB, el de la SEC, en Europa, para cumplir la normativa hay que elaborar de acuerdo con las normas europeas, que además son las más ambiciosas de los diferentes marcos. Eso no quita que, por supuesto, se ha hecho un esfuerzo, ¿no? dentro del EFRAG a la hora de elaborar esas normas e intentar integrar y converger con los demás marcos, porque, claro, a nadie se le escapa que hay que evitar, ¿no? ese doble reporting o triple o múltiple reporting para evitar esas cargas, ¿no? a las empresas. Pero, claro, lo que es imposible es cumplir, es elaborar con otros marcos cuando son menos ambiciosos que el previsto, ¿no? Dentro de la Unión Europea, porque es que no puede ser. Las otras, no sé si en otras jurisdicciones que no son la Unión Europea podrían utilizar las normas europeas, pero es que, claro, lo más puede lo menos, pero no al revés, ¿no? Entonces, pues ese es el tema. Pero, por supuesto, que la Unión Europea, ¿no? concretamente en el EFRAG, está haciendo un esfuerzo muy importante por converger, en la medida de lo posible, ¿no? con otros marcos. Esos otros marcos que, además, ya la directiva anterior, bueno, todavía vigente, ¿no? la Directiva de Información No Financiera, ya preveía, ¿no? la posibilidad de utilizar marcos para elaborar el estado de información no financiera, que en España, al transponer la ley, se dice deberá aplicar marcos, o sea que esos marcos internacionales, bueno, pues ahora el marco es el marco que prevé la Unión Europea como regulador de esa información sobre sostenibilidad a través del EFRAG. Bueno, la ubicación, ya he mencionado este tema, ¿no? que va a ser el informe, parte del informe de gestión. Nosotros en España, ningún problema, ya lo hacíamos así. Y otro tema a destacar es que las empresas no UE, ¿vale? también van a quedar dentro del ámbito de aplicación de la directiva, pero a partir del año 2028. Es decir, aquellas sucursales y filiales no europeas también tendrán que reportar información sobre sostenibilidad y los Estados miembros de la Unión tendrán que anualmente, ¿no? declarar ante la Comisión una lista positiva de esas filiales o sucursales no europeas que han cumplido con la obligación. Y en un futuro la Comisión también se compromete a evaluar si va a extender ese alcance a otras entidades no UE
que apliquen en el mercado único, pero no con sucursal ni con filial. O sea, fijaros que esto va a más, ¿vale? Esto va a más. En cuanto a la verificación, a ver, ¿esto pasa? Esto ya creo que no pasa. La verificación, bueno, ya he dicho que es obligatoria, ¿no?, por el auditor que audita los estados financieros y a opción del Estado miembro puede además permitir que sea un prestador independiente de servicios de verificación. Ya, como ya he mencionado, este caso ya está contemplado en España con la Ley 11/2018. Una vez que transpongamos la directiva, veremos qué pasa, pero esto apunta a que probablemente se siga admitiendo esa opción de esos prestadores independientes de servicios de verificación. Alcance de la verificación. Bueno, si bien en un principio, ¿no?, se lanzó la comisión con que quería una seguridad razonable, bueno, pues se va a hacer un enfoque progresivo, como no puede ser de otra manera. Primero se exigirá una seguridad limitada y posteriormente, en la medida en que se emitan normas, ¿no?, por la comisión, a partir probablemente del 31 de octubre del 2028, pues valorará la comisión si es factible que se aplique una seguridad razonable, ¿vale? Bueno, en cuanto al encargo de verificación, ¿no?, ya lo he mencionado. Y como novedades, bueno, pues a estos prestadores independientes de servicio de verificación, en la medida que el Estado miembro, ¿no?, opte por ello, que es lo que parece que apunta aquí, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué formación tienen que tener para poder prestar esos servicios? Bueno, pues aquellos que estén acreditados a 1 de enero del 2024, de acuerdo con la directiva, no van a requerir una formación teórica, práctica, ni superar un examen de conocimientos en materia de sostenibilidad, pero sí se le va a exigir formación continuada. Aquellos que estén en proceso de acreditación que finalice antes del 1 de enero del 2026, bueno, pues igual, no van a requerir una formación teórica práctica o superar un examen, sí formación continuada, y los que a partir del 1 de enero del 2026 se vayan a acreditar, pues eso ya se les va a exigir todo, ¿no? Hay un periodo transitorio porque si no, bueno, pues de golpe es imposible, ¿no? Es poco realista que se puedan cumplir todos estos requisitos, con lo cual, bueno, pues hay que, ¿no?, para el tema de hay que estar pendiente y si no está acreditado, para estos prestadores independientes tendrán que hacerlo antes del 1 de enero del 2026. Y además se va a habilitar un pasaporte europeo para aquellos prestadores de servicios independientes que podrán ejercerlo en otros Estados miembros que, por supuesto, hayan previsto, ¿no?, esta opción. Y en cuanto al auditor, bueno, pues de forma paralela, los auditores que estén autorizados a 1 de enero del 2024, ¿no?, a auditar cuentas, tengan reconocido, ¿no?, esa autorización, bueno, pues podrán realizar la verificación de sostenibilidad, no exigiendo requisitos de formación teórico-práctica ni superar un examen, pero sí tendrán que realizar una formación continuada. Y los que estén en proceso de autorización que finalice antes del 1 de enero del 2026, lo mismo. Con lo cual, probablemente el siguiente examen de acceso al ROAC será definitivo, ¿no?, porque, bueno, pues una vez que termine, estos nuevos auditores, ¿no?, que sean autorizados sí podrán realizar esa verificación de sostenibilidad sin necesidad de un examen o de requisitos de formación teórico-práctica ad hoc, ¿no? Bueno, y ahora, como principales novedades, bueno, ya he mencionado, ¿no?, que las pymes cotizadas van a estar dentro del alcance, pero, tal y como ha dicho ya mi predecesor, van a tener un marco normativo simplificado. O sea, que van a ver el marco normativo en materia de sostenibilidad general, otro marco normativo simplificado para pymes cotizadas y parece ser que va a haber otro marco normativo para pymes no cotizadas con carácter voluntario. O sea que para pymes va a haber dos marcos, el de las cotizadas y el voluntario de las no cotizadas. Porque, bueno, pues dada la situación, ¿no?, aunque a las pymes en principio no se le va a exigir, ¿no?, esta información sobre sostenibilidad, pero sí que la pueden dar con carácter voluntario y de forma indirecta van a tener que estar obligadas a darla por el tema de la cadena de valor, ¿no?, que las empresas incluidas o grupos de empresas incluidos dentro del alcance van a tener que dar información sobre la cadena de valor hacia arriba, hacia abajo, es decir, en relación a los proveedores, en relación a los clientes, que se puede extender incluso a los proveedores de los proveedores y de los clientes de los clientes. O sea, imaginaros. Con lo cual, el alcance va mucho más allá
que ese alcance de la información financiera del control, ¿no? Ese perímetro de control pues, se extiende. Entonces, bueno, parece que para el año que viene, luego diré, ¿no? Ya van a empezar a elaborar ese marco de ese set de normas tanto de pymes, para pymes cotizadas como para pymes con carácter voluntario que elaboran esta información. Las filiales siguen estando exentas, excepto las filiales que sean cotizadas, que sí van a tener que elaborar su propio informe de sostenibilidad, pero este tema, ¿no? Suscitó mucho debate porque dentro del Parlamento se quería determinados grupos de presión, ¿no? Pues de la sociedad civil, de usuarios de la información y tal, querían que las filiales también elaboraran su propio informe de sostenibilidad y, por tanto, eliminar esa exención. Bueno, pues lo que al final se acordó es que en caso de que hubiera situaciones en las que alguna filial exenta respecto de las del grupo hubiera diferencias considerables, debe darse suficiente información a nivel consolidado, ¿no? de esas diferencias. Bueno, de la convergencia ya hemos hablado, ¿no? Se está velando porque hay una convergencia con iniciativas globales. Además, bueno, pues ya determinados grupos consiguieron que dentro de los recitales de la directiva se hiciera una mención expresa al ISSB, pero, como os he dicho, el alcance a nivel europeo es más ambicioso, con lo cual, bueno, pues la convergencia, por supuesto, se está trabajando mucho, pero el que cumple con el marco del ISSB no va a poder cumplir con el alcance, ¿no? de la Directiva Europea en materia de sostenibilidad. En cuanto al formato electrónico, en el informe de gestión se va a tener que elaborar según el formato único de información ESEF, ¿no? Que rige en la Unión Europea el año 2019 que aprueba la Comisión, y además tienen que etiquetarse la información de sostenibilidad de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de Taxonomía. Existen además determinados sectores que se consideran de alto riesgo, ¿no? Por lo cual se va a crear un segundo paquete de normas sobre estos sectores en los que existan riesgos importantes pues, para el medio ambiente, social y de gobernanza. Y en cuanto a las sanciones, aunque en un primer momento en la negociación se trató, ¿no? sancionar a aquellas empresas que no elaboren bien esta información sobre sostenibilidad, bueno, pues se vio que había una asimetría entre el tema en la información financiera y no financiera, con lo cual, bueno, pues eso al final se abandonó. Y entonces, bueno, pues en cuanto a los calendarios que tenemos previstos, como os he dicho, antes de aprobar la directiva ya en el EFRAG empezó a trabajarse, ¿no? Se desglosó el EFRAG en dos pilares, el pilar de información financiera, el pilar de sostenibilidad con su grupo de expertos contable propio, con su board propio, y empezó a trabajar en estos paquetes de normas. El día 8 de agosto se cerró a consulta pública el primer set y ya se espera que para el día 14-15 de noviembre, o sea, la semana que viene, presente a la Comisión el EFRAG ese bloque de ese primer paquete de normas, y la Comisión, mediante actos delegados, el 30 de junio del 2023, bueno, pues ya lo va a adoptar ese primer paquete. Y los paquetes sectoriales y de normas de pymes para el año que viene, el 30 de junio del 2024. ¿Todo esto cuándo será de aplicación? Bueno, pues fijaros, para los ejercicios que se inician el 1 de enero del 2024 va a ser obligatorio para estas empresas grandes que tengan más de 500 empleados, que sean para las entidades de interés público, a partir del 1 de enero del 2025, para empresas grandes que tengan un número de empleados inferior a 500, y a partir del 1 de enero del 2026 para las pymes cotizadas que no sean microempresas. No obstante, para estas últimas, bueno, pues se ha hecho una exención parcial. En la medida en que lo justifiquen, pues van a poder quedar obligadas, pero a partir del 1 de enero del 2028. Y, bueno, no sé cómo va de tiempo, me parece que ya voy a tener que cortar, una pena, porque, bueno, aquí simplemente os dejo esta última diapositiva, ¿no?, sobre el contenido de las normas elaboradas por el EFRAG, que, como veis, pues son amplísimas. En este primer bloque ya solo tenemos 13. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, el ISSB incluiría lo que podría ser el bloque 1 del cross-cutting, están en inglés porque todavía no están traducidas, ¿no?, que serían como el marco conceptual, ¿no?, en materia de sostenibilidad, y luego lo de clima.
¿vale? El cambio climático, fijaros aquí, solo en medio ambiente, polución, agua, recursos marinos, biodiversidad, la economía circular, el uso de los recursos, social, pues todo esto, ¿no? Los propios trabajadores, los trabajadores de la cadena de valor, los consumidores, una barbaridad. Pero bueno, no hay más remedio, esto es lo que hay. El tema de la sostenibilidad es importantísimo, se está haciendo más importante todavía y bueno, pues yo os invito a que con mucha fuerza, con mucho ánimo, bueno, pues vayamos todos entrando y bueno, que es el futuro y es el presente. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Permitidme, antes de dar el paso a cuestiones que se puedan plantear, que excuse a don Gonzalo Ramos, que tenía una reunión ahora a las 12 y ha encajado su agenda para poder estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un millón de gracias. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Como no, un millón de gracias a todos. Y disculpad. Entonces, tenemos ahora un breve espacio de tiempo por si alguno quiere dirigir alguna cuestión a la subdirectora y comentar. Mientras, no sé si hay algún micrófono en la sala para que podáis dirigir. Creo que aquí hay una cuestión. Si puedes, por favor, aquí. Sí. Hola, buenos días. Mi consulta es que cuando has dicho el marco de aplicación, yo actualmente estoy en una fundación y me pregunta si las fundaciones, ¿en dónde los colocarán las fundaciones y las entidades sin ánimo de lucro? ¿Dentro de las microempresas, de las pymes? Bueno, vamos a ver. Siempre nos dejáis las últimas a veces, o quedamos colgadas como a nivel contable o esto, siempre entre pyme y fundación. Vamos a ver, en principio el ámbito de aplicación, ¿no? Es el del ámbito contable de la directiva contable, es decir, de las sociedades. No obstante, por el tema de la cadena de valor, pues, sí. ¿no? Tal como estaba previsto en la norma 11/2018, solo afectaba a aquellas empresas bajo el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por tanto, sociedades mercantiles. Las fundaciones, que es una pregunta recurrente, por su ámbito y su actividad, en principio quedaban fuera del ámbito de la norma. La otra cuestión es, como bien apunta la subdirectora, es que a veces, como pueden ser, el efecto que se da es que compañías grandes piden a sus proveedores que sí que informen al respecto, porque ellos tienen que informar. Y en esta cuestión de la cadena de valor puede ser que indirectamente se vean obligadas, pero hasta ahora lo que las fundaciones pueden hacer es absolutamente voluntario y acogerse a cualquier marco o dar la información que estimen oportuna en sus memorias, que normalmente en el caso de Cataluña van a la Direcció General de Justícia de Entitats, pero tal como está previsto no tendrían obligación. Efectivamente, es igual que las sociedades cooperativas, ¿no? Al no estar dentro del alcance de la Ley de Sociedades de Capital y más allá a nivel europeo de la directiva contable, pues es por ello por lo que en principio no estarían obligadas, ¿no? A diferencia de las sociedades anónimas y de las sociedades limitadas, ¿no? No obstante, efectivamente, el tema de la cadena de valor pues es un tema, ¿no?, delicado. De hecho, hay una protección dentro de la directiva y es que, claro, se podría plantear que a una pyme que esté dentro de la cadena de valor de una empresa obligada, pues al final se le exigiera muchísima información porque la sociedad, digamos, grande tiene que informar, ¿no? Entonces, bueno, se ha puesto una protección en la directiva de forma que a la pyme no se le puede exigir más información de forma indirecta como consecuencia de la cadena de valor que el marco de pymes, ¿no?, que se va a elaborar. Pero en principio la fundación, bueno, directamente no estaría obligada. Otra cosa es que al final en esta vorágine pues acabe, ¿no?, voluntaria o involuntariamente pues muchas entidades. Sí, ¿no?, fue de enorme afectadas. utilidad la guía aclaratoria que sacó el ICAC, y la cuestión en los debates tanto del TEC como del Board. Una de las cuestiones que, me confirmarás, más debate ha suscitado es el tema de la cadena de valor. Efectivamente. Los que estamos representando en esos, tanto el ICAC como en el Consejo General de Economistas de España, en esos grupos y en esos trabajos, una de las discusiones es hasta dónde llega el alcance de la información que tengo que proveer. Lo que se llama el alcance 1, alcance 2, alcance 3, porque realmente es complejo recopilar esa información y, por tanto, es una de las discusiones
que mayor tiempo se ha dedicado en las reuniones que ha habido hasta ahora. Efectivamente, no me ha dado tiempo a explicarlo, ¿no? Pero una de las últimas transparencias que tenía eran los problemas que más recurrentemente se han suscitado, ¿no? en esos comentarios hasta el 8 de agosto y que el EFRAC ha tenido en cuenta en la revisión de esos borradores de norma para presentar ahora, como son pues, el de la cadena de valor, el de la presunción refutable, el de la doble materialidad, el de la granularidad, es decir, el nivel de detalle que se exige en cada norma. Bueno, pues todo eso se le está dando vueltas para intentar hacer unas normas que en la medida de lo posible cumplan los requisitos, por supuesto, de la directiva, pero que sean accesibles, ¿no? que los preparadores puedan llegar a ella, ¿no? Porque hay que hacer, por ejemplo, pues una serie de estimaciones, juicios, que al final, bueno, pues hay empresas que dicen, vale, en esas estimaciones, ¿hasta dónde llego yo? ¿Hasta dónde llegan mis competidores? Claro, es que es un tema muy, ¿no? muy complejo, que claro, todo el mundo quiere estar ahí, pero a ver si me paso y me perjudica, ¿no? O sea que es un tema delicado, sí. Sí, ha sido arduo. No sé si hay más cuestiones entre el público, por favor, Degano. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre que la llamamos viene. Estuvisteis hace poco con nosotros en Gerona. Muchísimas gracias. A vosotros. Mira, yo creo que es tan importante el aseguramiento en la información no financiera de sostenibilidad que se llamará a partir de ahora. Y probablemente os toque al ICAC tener una parte importante en el control del aseguramiento y además contando que en el 2028 va a ser un aseguramiento total y que estamos hablando de una importancia de esta información que será equiparable a la financiera. ¿Cómo prevés? Lo normal sería entender que habrá la misma organización de un ROAC para la información financiera, igual otro ROAC para la no financiera, y con unos controles y que esto pueda caer bajo la tutela del ICAC. Al final tendréis que transponer, lo hará el Ministerio y como intervenisteis en la Ley 11/2018, también supongo que intervendréis en esta. ¿Cómo prevés que sea esto? ¿O qué se está haciendo también en otros países de Europa? Bueno, pues efectivamente participamos en la Directiva de Información No Financiera, hemos participado como consecuencia, ¿no? Pasamos por allí con esto de la modificación de la Directiva Contable y entonces ya pues, nos encontramos en lo contable, pues el ICAC, ¿no? Y a partir de ahí pues ya nos han ido incluyendo, pero bueno, como he dicho, a nivel europeo lo cierto es que los contables parece que somos los que más experiencia tenemos, ¿no? en este tema de normalizar, porque bueno, pues hay otros, la verdad que pues eso, contables, auditores, hay otros gremios que, claro, si no tienen esta formación empiezan a hablar de sostenibilidad y al final la verdad es que es difícil, ¿no? de que se asiente y que sepamos exactamente cómo normalizar todo esto. Entonces, bueno, pues todavía, por supuesto, la directiva no está aprobada, pero una vez que se apruebe, si nos asignan, como podría ser de esperar, ¿no? esta labor de transposición, que por supuesto tendremos que ver luego cómo se hace, irá probablemente luego a través de ley, ¿no? Modificación de la ley de auditoría segurísimo, y bueno, pues es de esperar que efectivamente pues, el ICAC lo asuma, pero bueno, que al final es una decisión política y no nos corresponde a nosotros. Y entonces, claro, tendría que doblarse, ¿no? esa función, no sé al final cómo se llevará a cabo, porque ya eso forma parte, ¿no? a nivel político, el presidente del ICAC, cómo lo decida, pero que por supuesto la función de los auditores pues va a ser esencial, como lo es ahora mismo, ¿no? Porque ahora mismo está prevista la verificación por parte de prestadores independientes, pero la mayor parte pues, ¿no? en el mercado pues la hacen los auditores, supongo que sí. Bueno, habrá que cumplir con toda la normativa de la directiva y efectivamente crear la estructura necesaria para que cumplamos con la directiva, ¿no? y con las normas. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Voleu aprofitar?
Escolteu, doncs, agraïts per la vostra presència, mercès, anem a continuar amb les jornades i amb la sessió. Muchísimas gracias, María Dolores, por la asistencia, como decía el decano, i continuem amb les jornades. Moltes gràcies. Fins la propera. Muchísimas gracias.